El tormento cesa, el castigo no. 7 de enero. El pobrecito nuevamente entró por la ventana. Hizo un ruido que me levanté de inmediato. Le dije, si aún no puedes hablar, dame una señal de respuesta. ¿Eres una pobre alma? Asintió con la cabeza. Entonces le pregunté, ¿de veras te puedo ayudar? Nuevamente asintió con la cabeza y se me acercó bastante. Le pregunté, ¿conoces aquella otra alma que debo ayudar antes que a ti? Sacudió la cabeza y quiso girar mi mano. No pude dársela. Y le pregunté, ¿por qué me tocas siempre? Entonces me mostró sus heridas e inflamaciones gritando de una forma terrible. Recé con él, se tranquilizó un poco sosteniendo su mano sobre la cama. Llegó Enrique, pero parece que no se ven. Yo le pregunté, ¿sabes que aquí hay otra alma conmigo? Él me dijo, sí. Le pregunté, ¿la ves? Él me dijo, no. Le pregunté, entonces, ¿cómo lo sabes? Él me dijo, tú ya la socorriste. ¿Que yo ya la socorrí? Sí. Le diste luz. Yo le pregunté, ¿quieres decir que...? Él me dijo, mostraste el camino. Le pregunté, ¿estoy ayudando también a ti? Él me contestó, sí. El pobrecito se fue. Enrique permaneció largo rato. He rezado mucho con él. Le pregunté aún muchas cosas, pero no hubo respuesta. No comprendo nada de esto. ¿Cómo puedo dar luz? Pero una cosa sí es segura, y es que el pobrecito aún necesita mucho. 9 de enero. El pobrecito permaneció conmigo de las 10:30 hasta las 4 de la mañana. Nada que ver con él. No lo perdí de vista ni un instante, y eso es muy molesto. Su rostro aparece y parece tener un poco de claridad. En un momento se me lanzó encima, le grité, «¡No puedes hacer eso!». Se puso furioso, pero se retiró a un rincón. Sentí mucho miedo. Apenas se fue, escuché una música que venía de muy lejos, algo totalmente nuevo. Abrí la ventana, pero afuera no oía nada. El 10 de enero. Enrique vino en pleno día. Parecía muy alegre. Le dije, «Te ves muy contento. ¿Estás mejor?». Él me dijo que sí. Yo le dije, «Pero dime, ¿por qué debes seguir espiando aún? He ofrecido varias veces la indulgencia plenaria por ti». Él me dijo que sí. Le pregunté entonces, ¿la has recibido? Él me contestó, sí, Dios es justo. El tormento cesa, el castigo no. Desapareció. Me encontré con la sombra. Ha tomado forma de mujer, pero aún es irreconocible. El pobrecito entró gritando, aún no me había acostado. Me puse inmediatamente a rezar con él. Apoyó su mano sobre mi cabeza, pero la quité entonces. «Por favor, ¿qué debo hacer por ti?». Él dijo, «Sacrificios». Yo le dije, «¿Qué sacrificios?». Él me contestó, «Voluntad». Entendí de inmediato lo que quería. Yo no quería tocar y debía hacerlo. Me extendió sus brazos, le di la mano, pero sin gusto, más bien con aversión. Luego tomó la otra. Sentí su mano pegajosa en la mía. Me dieron ganas de llorar. Le dije, «¿De qué te puede servir mi mano?». Él me contestó, «Me refrescan». Me mantuve firme, pero para nada contenta, hasta que sus manos cayeron en las mías. No había nada más que decir. Permaneció un poco y luego desapareció. El 11 de enero Enrique estuvo aquí casi toda la noche. Ahora parece verdaderamente feliz. Yo le dije, «Dime, ¿por qué estuviste poseído?». Él me contestó, «Dado escándalo». Le pregunté, «¿Ahora dónde estás?». Él me dijo, «En la oscuridad». Yo le pregunté, «¿Aún lejos el buen Dios?».
Él me contestó, sí. Y le pregunté entonces, ¿todavía vendrás a verme? Él me contestó, no. Y le pregunté, ¿por qué no? Él me dijo, no puedes darme nada más. Le contesté, pero te ayudo de muy buen gusto. Él me dijo, yo estoy alejado. Le pregunté entonces, ¿qué debes sufrir todavía? Él me dijo, el castigo de la separación. Y desapareció. Qué extraño es todo esto. Yo solo escribo aquello de lo cual estoy absolutamente segura de haber entendido. Entonces a veces debo repetir la pregunta, porque con frecuencia solo murmuran y tartamudean. El monstruo se da a conocer. 12 de enero, el pobrecito está aquí. No hubo nuevas dificultades. Vi la sombra y el caballero. El 13 de enero, me despertó con un apretón en mi brazo derecho y después se inclinó sobre mí. Su cabeza estaba tan cerca que sentí que desmayaba de horror. No puedo describir cuán espantoso fue, pero no quiero lamentarme. El Señor Dios no me mandará más cuanto pueda soportar. Incluso su cara está repleta de erupciones y como cubierta de una masa pegajosa. Al fin se puso de pie junto a mí. Comencé a rezar y desapareció. Vi al caballero en la iglesia. El 14 de enero estaba muy preocupada por mi retorno a Roma. Por la noche, L estaba sentada conmigo y de repente vi al pobrecito detrás suyo mirándome de forma habitual. Trato de no impresionarme, pero me ganan los nervios. No soy capaz de preguntar. Entonces mandé a L a dormir. En el momento en que la iba a abrazar, la sombra se puso en medio de las dos. De todos modos, pude ver a L a través de la sombra. Aunque L está justo detrás de la sombra, no ve nada. Le sorprendió que la hubiese mandado repentinamente a la cama. Quizá le parecí antipática. Tan pronto ella se fue, el pobrecito se lanzó sobre mí. Debo ser firme, no quiero desmayarme, pero en verdad que ya estaba por perder el sentido. No sabría decir si en aquel momento rezaba o no, pues me encontraba como un trasto, no era capaz ni de pensar, apenas podía respirar tan fuerte me apretaba. Al fin me liberó. Le pregunté, ¿por qué me atormentas así? Él me dijo, para que sientas mi tormento. Le pregunté, ¿pero quién eres tú? Él me dijo, uno que busca. Le pregunté, ¿qué buscas? Me contestó, el reposo, paz. Le dije entonces, quiero saber cómo te llamas. Él me dijo, Enrique, y desapareció. En esta ocasión lo vi muy deshecho, sin embargo, estoy bien contenta porque ya habla. El padre Sebastián Weiser comenta que Enrique de von M fue una persona distinguida. También encontré su nombre, como aquellos de Egolfo y Bárbara, en los registros de la parroquia. Debió haber llevado una vida salvaje. Se aparece por más de un año. Hizo donaciones para misas que, sin embargo, por la inflación ya no tienen valor. Por esto mandé a preguntar si sabía que la Santa Misa no se habían celebrado, como seguramente se lo habría hecho al principio de su muerte. La sangre de Cristo fluye para todos nosotros, fue la respuesta. El 11 de febrero es finalmente el día de su liberación. Oí una vez más aquella extraordinaria música. Podía ser que solo se tratara de mi imaginación y provenga de las vibraciones de los cascabeles telefónicos que pasaban por debajo de mi ventana. El 15 de enero, Enrique estuvo aquí largo rato, pero no pasó nada malo. Ahora empieza a estar contento con las oraciones e incluso su rostro ha cambiado mucho.
me parece conocer sus ojos. Sin embargo, no puedo precisar aún quién sea. La sombra estuvo en mi habitación, pero todavía no sé si es una mujer. El 16 de enero, Enrique me despertó con un grito y luego comenzó a gemir en forma tremenda. Recé con él, pero viendo que continuaba lamentándose, tomé el agua de los 3 Reyes Magos y la rocié sobre él. Se calmó inmediatamente y empezó a murmurar la oración conmigo. Al rato se fue. En el piso no quedó ni una gota de agua bendita y sin embargo yo había vaciado la botella entera. El 17 de enero, extraño, toda la noche tuve fuertes dolores, nadie vino. Como a las 4 me quedé dormida. A las 6 vino Enrique. Le pregunté, ¿por qué viniste hoy tan tarde? Él me contestó, no te encontraba. Yo le dije, ¿por qué no? He estado aquí todo el tiempo. Él me contestó, no estabas clara. Yo le dije, pero dime, ¿por qué aquel aspecto así tan horrendo? Él me contestó, el pecado. Yo le pregunté, ¿te conocí cuando vivías? Él me dijo que no. Le pregunté entonces, ¿viviste en este castillo? Él me dijo que sí y desapareció. La sombra subió las escaleras conmigo. Ella iba adelante. Vi al caballero en la iglesia. 18 de enero. De nuevo el pobrecito aquí. Se arrojó sobre mí, le rogué que me dejara en paz, pero parecía no escucharme. Finalmente se puso de pie junto a mí. Estaba tan espantada que nuevamente sentí ganas de llorar. ¿Por qué lo has vuelto a hacer? Él me respondió, para ser liberado. Yo le pregunté, ¿para ser liberado de qué? Él me preguntó, ¿no ves esto? Yo le dije, no. Él me dijo, mira bien. Luego desapareció. ¿Debo ayudarlo a liberarse de sus hinchazones? No entiendo. ¿Cómo puede ser posible que le aproveche un sacrificio hecho a la fuerza? Nunca lo tocaría voluntariamente. El 19 de enero, debo decir que ahora siento por las noches. De todos modos puedo dormir. A la 1 llegó Enrique gritando. Yo le pregunté, ¿qué es lo mejor que podría hacer para ayudarte? Él me dijo, véncete a ti misma. Y al instante se abrazó sobre mí. Fue algo tremendo, soporté aquella pena en el sacrificio por él. Finalmente me dejó libre. No dejaba de pensar que había quedado toda sucia por él. Sin embargo, cuando me pude ver, estaba limpia. Le pregunté, ¿tienes que atormentarme de esta manera? Él me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿y quién lo quiere? Él me dijo, yo. Y le pregunté, ¿eso quiere decir que aún tienes libre voluntad? Él me dijo, no. Entonces le dije, entonces, ¿por qué dices que tú lo quieres? Él me contestó, él me empuja porque solamente tú. No entendí el resto. Más tarde me desperté de nuevo por aquella música. No soy capaz de comprender qué cosa es. Es como un canto en la pared del lado. 20 de enero. Se vino veloz hacia mí a la habitación, como un huracán empujando por el viento. Aún estaba despierta. Le dije inmediatamente, por favor, hoy mantente lejos de mí. Él me preguntó, ¿por qué? Yo, porque no lo soporto. Él me dijo, entonces ya no quieres ayudarme. Y rápidamente se puso a mi lado. Me callé. Cerré los ojos. Puso sus manos sobre mis hombros y presionó su cabeza con la mía. No supe más, fue demasiado. Un momento después, recobré la conciencia. Estas cosas son muy difíciles de llevar, pero al recibir la Santísima Comunión, todo se me olvida. 21 de enero. Y al igual de horrible, solo que esta vez conseguí no perder el sentido. El estar pensando con tanta repugnancia y terror me debilita. Por eso los desmayos. El 22 de enero, hoy fue mejor. No puedo hacerlo hablar, pero al menos puede rezar conmigo. Vi nuevamente la sombra y al caballero de la iglesia. 23 de enero, Enrique se ve distinto.
No sé en qué ha cambiado, sin embargo, ya no es tan repugnante. Estoy feliz porque no me ha vuelto a tocar. Le pregunté, ¿eres Enrique de Von M? Y él me dijo, sí. Le pregunté entonces, ¿por qué debes hacer una penitencia así tan larga? Él me dijo, el peor pecado. Le pregunté, ¿has estado rondando el castillo todo este tiempo? Me contestó, sí. ¿Por qué nunca antes te había visto? Él me contestó, aún no te era permitido. Yo le dije, tengo que preguntarte, ¿te has dado cuenta de que las santísimas misas que tú mismo dejaste para que celebraran por tu alma no se llevaron a cabo? Él me contestó, la sangre de Cristo aún continúa fluyendo para nosotras y por nosotras. La sangre de Cristo aún continúa fluyendo para todos nosotros. Aquellos señores que piensan de distinta manera sobre el sacrificio de la misa y no creen en la transubstanciación, no saben lo que hacen. Luego comenzó a llorar y le pregunté, ¿por qué lloras? Porque no puedo aprovecharme de la sangre de Cristo. Y yo le pregunté, ¿por qué no? Él me contestó, el castigo. Yo le pregunté, ¿te sirvo de ayuda? Él me dijo, sí. Después oré con él. No pude hacerlo hablar más. Permaneció un rato y se fue. Al anochecer, mientras estaba en la iglesia, el caballero se arrodilló cerca de mí. Pude ver cuán hermoso y contento estaba. No tuve valor para hablarle. Esta alma es distinta a las demás. No puedo acercarme mucho. 24 de enero. Debo decir que me siento ya muy agotada. He debido dejar algunas cosas tan necesarias al espíritu. No he podido ir a misas a causa de mi tremenda debilidad. Ahora empiezo a perder todo. Comienza a salir a flote todo aquello que no debería, impaciencia, falta de caridad. Enrique vino 3 veces durante la noche, por fin tiene una apariencia más humana, ya no parece un mono. No le vi ni una erupción, recé bastante con él y tuve la impresión de que el de profundis le sienta mejor. En un instante se puso a mi lado, pero sin tocarme. Gracias, Dios. Él me preguntó, ¿te diste cuenta? Yo le dije, sí, tienes un aspecto distinto. ¿Y a qué se debe? Él me dijo, te has flagelado, desapareció. Lo hice porque sentí como una inspiración de que eso le haría bien. Desgraciadamente, puedo hacer tan poco por aquellos pobrecitos. Vi la sombra de nuevo en la escalera, oí la música. Es una mezcla de tonos tan extraños. El 25 de enero, Enrique permaneció aquí bastante tiempo. Estaba muy triste y no pude hacerlo hablar. Las heridas y las erupciones realmente desaparecieron. Lleva puesta una camisa marrón. Su enorme aflicción se refleja en la forma de comportarse, si pudiese describirla. 26 de enero. Enrique vino de día. Es más tolerable verlo en el día que en la noche. Su cabeza y su rostro parecen un mosaico de colores. La cabeza era como transparente e impresionaba de forma extraña. Le pregunté, ¿por qué estabas tan triste ayer? Él me dijo, no podía ir a ti. Le pregunté, ¿por qué no has podido estar aquí? Él me dijo, había muchos otros alrededor tuyo. Yo le dije, no he visto nada. ¿Quiénes eran? Él me dijo, almas. Yo, sin embargo, he rezado por ti. Él me dijo, tú estabas dividida. Le pregunté, ¿por eso hoy viniste tan temprano? Él me dijo, sí, realmente había tenido paz toda la noche. Fue un gran alivio. Me oprime, sin embargo, el pensar que más almas esperan por mí. ¿Podré ser capaz de soportar todo esto? ¿Dónde está mi confianza en Dios y mi espíritu de sacrificio? La sombra me ha perseguido todo el día. Es una figura de una mujer, aún irreconocible. Enrique vino por toda la noche. Solo un momento he vuelto a escuchar aquella música.
me pone algo triste, algo tan indescriptible, si es fantasía o no, no lo sé. Sin embargo, lo escribo. Por el contrario, no deseo seguir escribiendo lo que hago por las pobres almas, pues es lógico que hago algo y tendré que continuar haciéndolo cada vez más. Del 28 al 29 de enero sentí dolores, por lo tanto tengo paz. Por la noche quise hacer una prueba y llamé a Enrique y fue inútil. El 30 de enero, muy extraño, llegó Enrique y me hizo señas de ir con él. Fingí no haber visto nada, entonces se acercó bastante y me dijo, ven conmigo. Fue todo menos simpático y no me moví. Entonces comenzó a agitarse tanto que tuve que tomar un poco de valor que tenía y me fui con él. Tocaron justamente las 3. Me llevó afuera, luego bajamos hasta la puerta del sótano. Debajo, en la cocina, la abrí y bajamos las escaleras, algo realmente poco agradable que hacer. Una vez abajo me mostró un rincón y desapareció. Yo estaba de pie frente a la pared, no vi nada. ¡Qué alegría! Que por todas partes hay luz y pude encenderlas, o de lo contrario había sido algo aún más tremendo. Es mejor no describir los terribles pensamientos que llegan a una persona en tales circunstancias. Sin embargo, necesito soportar. Desgraciadamente, aún soy demasiado yo. El 1 de febrero, Enrique aquí estuvo toda la noche. Permanece en silencio a todas las preguntas que he hecho y he rezado por él. Ahora la sombra es bien reconocible. Es una vieja señora solterona, Janet, que vivió por 40 años como mi abuela. La vi pasar junto a mí. Cuando regresaba de la iglesia a la casa, quise recibir la puerta de mi habitación. La manija se giró sola. ¿Quién estaría allí? Enrique. Estaba muy asustada. Entonces dije, he rezado por ti. ¿Te has dado cuenta? Él me dijo, sí. Entonces le contesté, ahora dime, ¿hay alguien enterrado en el sótano? Él me dijo, no. Entonces le pregunté, entonces, ¿para qué me llevaste? Él me dijo, porque allí he pecado. Yo le pregunté, ¿mataste a alguien? Él me dijo, no. Continúa preguntándome. Yo le pregunté, ¿te hará bien que lo sepa? Sí. Yo le pregunté, ¿es un pecado contra el sexto mandamiento? Él me dijo, sí. Le dije, no deseo saber nada más. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Él me dijo, reza hoy. Yo le pregunté, ¿por qué precisamente hoy? Él me dijo, porque estás toda pura. Yo le pregunté, ¿lo dices porque he recibido los sacramentos? Él me dijo, sí. Y desapareció. Escribo todo esto solo por obediencia. No quiero perder ni un pensamiento. Lo único que quiero es que no me vengan pensamientos de vanidad, pues, al contrario, la pureza es hermosa.